Julio. Bueno, y aquí de manera especial a la gente que nos acompaña en la cabina, a Víctor, a mi tocayo Héctor, y me acompaña también aquí la licenciada Miriam Viviano, de Contraloría Social de la Sindicatura. Como siempre, Marco, a tus órdenes. Muy bien, pues bienvenido. Hay varios temas que comentar. Ha habido muchas quejas del alza que se dio en el impuesto predial. Mucha gente está muy molesta, muy molesta. Y de todos los sectores, ¿eh? Sí, mira, Marco, es un tema que la sindicatura ha estado dándole seguimiento desde el año pasado. Incluso hemos estado en muchas ocasiones aquí en esta cabina. El año pasado nosotros denunciamos públicamente y planteamos al ayuntamiento en pleno, en una sesión, al presidente Garfio en su momento, que se estaban haciendo actualizaciones de manera irregular. ¿De qué forma se puede hacer una actualización? Bueno, cuando tú vendes tu propiedad, haces una traslación de dominio, en ese momento se actualiza el valor de la propiedad. Cuando tú incrementas tu construcción y vas y sacas el permiso, en ese momento se actualiza el valor de tu propiedad, o bien cuando haces alguna adición a tu vivienda, alguna cochera, algún tejabán, algún cuarto extra, y lo detecta el satélite, entonces se hace la actualización, incluso se hacen cobros retroactivos. Nosotros, ¿qué planteamos y qué vimos? Que hubo muchísimos casos que no caían en ninguno de esos supuestos, y lo denunciamos al Cabildo y a la opinión pública, y no solamente eso, lo planteamos en la Comisión de Hacienda e hicimos un estudio de todos estos casos que hubo el año pasado. Hablamos de 14,714 casos que importaban un monto de 22,05,353 pesos con 95 centavos. Y trabajamos de lleno en la sindicatura, incluso al igual que el convenio de colaboración que tenemos aquí con el programa Opinión Pública, que bueno, nosotros agradecemos mucho esa buena voluntad. También tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Chihuahua y un número muy importante de jóvenes de diferentes áreas de la universidad se integraron a los trabajos de la sindicatura y se sumaron a este trabajo a analizar esas 14,714 cuentas. Fue una tarea gigantesca poder determinar cada caso a qué correspondía, porque son muchos conceptos, Marco. De ahí hay un análisis muy amplio que aquí lo traemos, que presentamos a la Comisión de Hacienda y a la propia Tesorería, que le dimos copia también a los regidores del ayuntamiento. De aquí se determinaron 4,225 cuentas que importan 5,485,581 pesos con 52 centavos de cobros que fueron injustificados. ¿Nosotros qué le planteamos a la Comisión de Hacienda y al ayuntamiento? Que en estos casos, y lo fundamentamos en la Constitución General de la República, en la del Estado y en la Ley de Catastro, que eran ilegales estos cobros y que por tanto debían de atenderse y debían de hacerse los ajustes. El año pasado aquí reiteradamente lo dijimos y atendimos solicitudes que ustedes nos enviaron y otras que fueron de manera directa a la sindicatura, alrededor de 900 casos que fueron atendidos, Marco. Hoy tenemos 90. Ayer estuvo la licenciada Miriam Viviano y un servidor con el tesorero, y hoy nuevamente vamos a estar saliendo de esta cabina para revisar 90 casos que nos han llegado en estos días del mes. ¿Qué es lo que se plantea aquí? Que cuando no caigas en el supuesto de que incrementaste tu construcción o bien vendiste tu propiedad, entonces en ese momento si se te actualiza, bueno, pues tú tienes el derecho a acudir a la tesorería, y si no te atienden a la sindicatura, y bueno, pues aquí están abiertas los micrófonos de opinión pública, todas las denuncias y solicitudes que ustedes nos hacen, nosotros siempre damos respuesta de manera formal, de manera oficial, y estamos a la orden. Lo planteamos con seriedad, entregamos este estudio
al ayuntamiento, a la Comisión de Hacienda, un acuerdo en la Comisión de Hacienda e incluso con la tesorería que si había alguna duda de alguna de estas personas, se acudiría a una comisión por parte de sindicatura, de tesorería y de miembros del ayuntamiento que así lo determinaran para verificar físicamente que esas personas no tuvieron incremento de construcción, porque incluso hubo casos de gente que tuvo decremento en la construcción. Yo no sé si porque se le cayó algún cuarto o por una remodelación que ya algún área de la casa que ya no requerían. Entonces lo detectaba el satélite e inmediatamente también les actualizaban el valor y les hacían recargos, cosas a veces no comprensibles, pero bueno, la tecnología a veces es importante, pero a veces no. Se da el caso de que el satélite capta una lona que pusieron en un patio. Así es. Y lo dan por construcción. Incluso algunas ¿qué dice? Sábanas que estaban extendidas. Todo lo que el satélite capta, bueno, pues a veces no es tan fácil de analizar. Y te digo, en el caso de decremento de construcción, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues también la gente dejó de tener menos metros y le estaban actualizando. Entonces, obviamente que nosotros pedimos que todos esos casos fueran ajustados y que se les cobrara Por ejemplo, la situación real. Un comentario. Ayer, aquí en esta oficina, en esta cabina, venían propietarios de fincas. Uno tiene, por decir, 300 metros de construcción y le cobran una cantidad muy alta. Y otros que tienen 600 metros o más les venían cobrando una cantidad más baja. Bueno, precisamente es lo que nosotros hemos estado argumentando, Marco. Hay una situación irregular en el municipio y sobre todo en la ciudad. No se han actualizado los valores de una forma homogénea como marca la ley. Entonces, en una misma colonia, agentes con viviendas similares, a unos les actualizaron y a unos no. Eso es lo que es ilegal, es lo que es incorrecto. Cada año el ayuntamiento está actualizando los valores. Este año y el año pasado fueron en el orden del 4%. ¿Qué sucede cuando un agente le hace una pequeña adición a su vivienda, un pequeño tejabán para la cochera o donde pone un asador, unas pequeñas láminas ahí? Inmediatamente le actualizan en cuanto detecta el satélite su valor. Entonces, son temas que no se han acabado en el ayuntamiento, que deben de buscársele solución, porque no puedes tener a las familias atadas de mano a hacer una pequeña modificación a su vivienda, porque ya eso representa actualizar el valor. ¿Qué se requiere? También es injusto que hay quienes tienen sus valores actualizados y hay quienes no. Habrá que ver un programa gradual para buscar que sea similar, dependiendo del área de la ciudad, los valores catastrales. Incluso, pues aquí no lo hemos dicho, pero hubo reuniones muy candentes en la Comisión de Hacienda, porque bueno, el año pasado para el presupuesto actual, para darle sustento en la ley de ingresos, se planteaba un incremento muy importante nuevamente en todas las colonias de la ciudad. Entonces se hizo una revisión. Hubo, obviamente, desde mi punto de vista, responsabilidad de los miembros de la Comisión de Hacienda. No se llevó a cabo lo que se planteaba por parte de la administración. Y bueno, también hay una cosa que no podemos dejar de lado. Los valores tienen que irse actualizando. Cada vez la administración, para prestar sus servicios en tema de combustibles y gastos, bienes muebles, inmuebles, sueldos, todo sube. Entonces, el ingreso más importante que tiene la administración es el impuesto predial. Y en base a una corresponsabilidad de las familias chihuahuenses, porque Chihuahua es de los municipios que tiene los más altos valores catastrales de los municipios del país y de los más altos porcentajes de cumplimiento en el pago de impuesto predial. Yo solicité al Cabildo y a la Comisión de Hacienda
que se analizara con mucho cuidado estos casos. Y estamos abiertos en la sindicatura para atender a todas aquellas personas que tengan este problema, para, como el año pasado, darle seguimiento y buscarles una solución positiva. Muy bien. El problema también se refleja cuando la gente... Yo tuve una conversación con una señora. Mi esposo y yo somos de los que al principio de año lo primero que queremos hacer es pagar el predial, porque queremos ser cumplidos. El año pasado nos cobraron 600 pesos. A principio de año inmediatamente nos propusimos a pagar, pero nos sale un incremento disparado de casi 4,000 pesos. Es incorrecto, Marco. Entonces dice, pues no vamos a pagar, nos vamos a ir a los recursos que haya legales, porque no vamos a pagar una Sí, este es el amparo. Sí. Yo incluso lo planteé al interior de la Comisión de Hacienda. Si no le damos una salida a este problema, estaríamos orillando a todos los usuarios del impuesto predial, o a muchos de ellos que caigan en esta hipótesis, a ampararse. Porque bueno, ahora sí, algunos corredores comerciales fueron afectados y se incrementó el valor catastral de ciertos corredores comerciales. Y bueno, sabemos que siempre una parte muy importante de ese sector, cuando se ven afectados, como tienen todos los recursos, tienen abogados, pues usan el amparo. Entonces yo les decía, no les tiremos la cuerda, seamos respetuosos. Esto que se está haciendo es ilegal y se lo demostramos. Entonces, no tiene necesidad aquellas familias que estén en ese supuesto. Acudan con nosotros y con gusto les ayudamos. Pero por otro lado, mira, Marco, y sobre todo las familias que tienen menos ingresos, incluso muchas personas de la tercera edad que tienen una pequeña pensión, pues guardan un recurso para pagar en enero el impuesto predial o en febrero. Pero resulta que de pronto, cuando les cambian el monto, pues les cambian toda su administración y tienen que dejar de comer o de atender su salud para poder pagar el predial, y obviamente que no es justo. Entonces, esa gente que siempre ha sido muy responsable, pues tenemos también que actuar con mucha responsabilidad de la administración. Muy bien. Vamos a tener algunas llamadas, ojalá, sí, con mucho gusto, que sean con relación al tema. Bueno. Buenos días, Marco. Buenos días. Mira, y para preguntarle o intercambiar un diálogo ahí con el señor Héctor Barraza. Recuerdo que en el año 2003, que en el primer semestre de ese año deberían aumentarse de acuerdo a un decreto que tengo aquí en archivo por ahí, pero recuerdo que fue cuando se empezó a aumentar el predial, que lo iban a aumentar un 10%. Se va bajando el volumen, acércate más al teléfono. Sí, bueno, gradualmente se iba a aumentar un 10%. En ese mismo año de 2003, le iban a hacer en el segundo semestre, iban a empezar ya a hacer el aumento ese del 10% para alcanzar la revaloración catastral hasta el año 2018. El señor Héctor Barraza era diputado y luego él conoce bien todo cómo se dio allí esas reformas, incluso dándole atribuciones a los municipios para que hicieran ese trabajo. También de allí los municipios o los presidentes municipales, a su libre albedrío, aplicaron ese aumento de un solo trancazo, o sea, de un solo golpe. Se lo aumentaron a todos los contribuyentes. Yo recuerdo que traté dos o tres reuniones con Víctor Mendoza cuando lo pusieron allí en desarrollo municipal, esto en relación a los prediales de los ejidos de allá de la sierra de la Sierra Tarahumara, y entre ellos pues se veía que los presidentes municipales no habían acatado en los términos como lo manifestó el Congreso del Estado o como lo aprobó en ese decreto, y desde allí, desde ese momento, viene generándose ese aumento en una forma
pues alta, sí, porque se hizo de un solo golpe lo que estaba programado para el año 18, al 2018. Eso es por un lado. Y por otro lado también, acá en la colonia Granja Cerro Grande, también lo quisieron hacer así, y que ya ahorita está igual. Pero cuando entró de presidente por casualidad, después de que muere el ingeniero Baruce, entró Alejandro Cano. ¿Cómo? Alejandro Cano. Tuvimos reuniones al respecto, porque esa situación, lo que comentan ahí, que el satélite detecta hasta una sábana que tiendes por ahí, te la detecta y te lo aplican como si fuera una construcción. Situaciones que tuvimos que salir a campo para corroborar y confirmarle al ayuntamiento que estaban haciendo un cobro excesivo, y se modificó por allí. Pero ahora en la actualidad, en estos últimos años, la gente se ha quejado de lo que están comentando allí, que les salen a unos que tienen unas fincotas bien bonitas, les sale muy barato el predial, y al que tiene un jacal de cartón, a ese le sale muy alto. Son situaciones que tienen que verificarse en campo, porque no todo lo vamos a tratar de arreglar por medio de la tecnología. También allá en la colonia Granja Cerro Grande se está dando esto para que, a ver si nos auxilia por allí el compañero, dijo el amigo Héctor Barraza. Con mucho gusto. Ha habido cambios en las calles. Nosotros entregamos el trabajo topográfico por la asociación, el Movimiento Social de Renovación Ciudadana, porque todos los colonos se organizaron y pagaron un profesionista para que se aplicara o se hicieran las vialidades en los términos que en su momento se requerían y que se aplicaba ese reglamento urbano. Nosotros entregamos ese trabajo al municipio, si mal no recuerdo fue como el 96, 97 por ahí, y luego posteriormente, ahora cuando el bicentenario o centenario de la revolución, empiezan a cambiarle los nombres a las calles, números de lote y de manzana, situación que está afectando gravemente a todos los poseedores de la colonia Granja Cerro Grande, que cuentan con documentación a su favor para que pagaron para arreglar papeles. Me refiero a documentos del ramo ejidal, donde se les cobraba un dinero por la posesión y que nombraban el número de lote, número de manzana y número de calle, nombre de calle. Situación que ahorita el desarrollo municipal ya tiene un desastre ahí. Ahí tiene nombres de cambios de las calles y cambios de números de lote y de manzana, afectando gravemente a toda esa gente que tiene esos documentos para acreditar ese derecho de posesión que durante el año de 1990 la adquirieron y en adelante. La situación está en que allí también queremos que nos eche la mano para revisar si en Cabildo se ha tomado acuerdos en relación a esos cambios de nombres de calle y cambios de nombre de lotes y de manzanas, para evitar un colapso que se pueda venir en relación a toda la documentación que tienen la gente ahí en la colonia Granja Cerro Grande con anterioridad a estos cambios que han hecho, a los que me estoy refiriendo. Por otro lado, desarrollo urbano del gobierno del estado también está haciendo trabajos allá en la colonia, y que está entregando incluso hasta títulos o escrituras, contratos de compraventa elevados a rango de título o escritura pública, cambiando totalmente los nombres a lo que me he referido, afectando a las personas que están allí desde el año de 1990. Eso también, esto es única y exclusivamente resorte del municipio para que revise todo ese tipo de trabajos que se están realizando. Gobierno del estado, desarrollo urbano en particular, nunca
ha metido las manos como debe de ser, porque si lo hubiera hecho en 1990, el licenciado Reyes Baeza era el titular de director de desarrollo urbano en ese entonces, y Rodolfo Torres Medina era el presidente municipal. Ellos toleraron todo ese crecimiento en una forma que le llaman ellos irregular o de invasión, pero la realidad es que eran actos consentidos por ellos mismos, porque nunca cumplieron con su obligación como autoridad en turno. Por eso en estos momentos le invitamos y le pedimos muy amablemente allí al síndico a ver si es posible nos auxilie con todo este tipo de situaciones. Bueno, gracias, Saúl. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Sí, con mucho gusto que acudan allá a la sindicatura, allá al área jurídica, para darle seguimiento a este tema, porque bueno, efectivamente ha habido muchos cambios a lo largo de varias administraciones y necesitaríamos revisar cada uno de ellos en esta área de la ciudad y en lo que nosotros podamos apoyarles. En el tema que se trata de la actualización del impuesto predial, también estamos a la orden. Yo sí quiero comentar, Marco, que sí es importante que la gente, ya sea que a través de este medio, oyendo a la sindicatura o de manera directa a la tesorería, vea este asunto. A veces en estos días está muy llena pues las cajas de recepción del pago del predial. Por eso a veces se facilita más que pudiéramos tratarlo directamente en la sindicatura. Pero tiene esas tres opciones y nosotros estamos a la orden.